Increíble encuentro, millonario transformado por una madre soltera que promete su apoyo. IMPACTANT. La oficina de Alejandro estaba bañada en un resplandor frío, un lugar donde los números dictaban su valor. Desde su lujosa silla de cuero, observaba las luces de Guadalajara titilando como un espejismo en el horizonte. Era un empresario exitoso, pero cada día sentía un vacío más profundo. La risa de sus colegas y el ruido de los teléfonos no eran más que ecos difusos que se perdían en su mente acelerada. Se sumergía en proyectos, uno tras otro, buscando ese sentido que jamás llegaba. Era un titán construido sobre la soledad. En silencio, su mente viajaba de nuevo a su infancia, recordando cómo el sudor y la risa eran moneda corriente en su humilde barrio. Aquel día, mientras esbozaba nuevas iniciativas para su fundación, vio a Silvia por primera vez en un evento benéfico. Con su energía inagotable, organizaba una colecta de ropa y comida, sonriendo mientras su rostro reflejaba sus luchas cotidianas. Eran las pequeñas cosas las que motivaban a Silvia. Su vida no era un camino de rosas, pero la determinación que proyectaba desafió la oscuridad que lo rodeaba. Alejandro se sintió atraído, como si un viejo recuerdo reverberara dentro de él. Esa combinación de fuerza y vulnerabilidad lo desarmó. Fue en medio de ese evento cuando comenzó el primer dilema moral. Se acercaría a ella, reconociendo que tal vez la vida no solo era acumular riquezas y estatus. La idea lo consumía. En su mente, la voz de su familia resonaba: el éxito es dinero y poder. Pero el brillo en los ojos de Silvia lo hacía cuestionar, lo desafiaba a reflexionar sobre la autenticidad que siempre había anhelado. Mientras Silvia hablaba sobre lo que representa ayudar a los demás, las palabras resonaban en él con la fuerza de un torrente. Dudar era un lujo que no podía permitirse, pero el miedo a perder su prestigio lo mantenía atado. Con el tiempo, su relación con Silvia evolucionó, pero la atmósfera se volvía más pesada. Alejandro sabía lo que estaba en juego: su legado, su reputación, sus lazos familiares. La presión sobre sus hombros aumentaba cuando un escándalo comenzó a cobrar vida, amenazando su mundo con rumores destructivos. Nadaba en un mar de ansiedad y angustia, la certeza de que su vida daba un giro inesperado lo paralizaba. Reflexionando en su oficina, la respiración se volvió irregular. La respuesta a sus dilemas más profundos parecía a cada momento más distante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Silvia, armada de una calidez auténtica, se convirtió en su apoyo, empujándolo a enfrentar los sucesos que amenazaban con desmoronar su mundo. No todo se mide en lo que tienes, le decía entre sonrisas, mientras se luchaba por verle la verdad en medio de su tormenta interna. La desesperación crecía, su familia clamaba por silenciar el escándalo, pero en su interior, algo crujía. La presión única de seguir el camino trazado por su linaje lo enfrentaba a un abismo que nunca había imaginado. Estaba en una encrucijada que marcaba su futuro. ¿Caería en la trampa de la inseguridad o escucharía el eco sincero de la virtud que Silvia le ofrecía? A medida que el escándalo se intensificaba y las sombras se alargaban, la decisión final se acercaba, forzándolo a confrontar su verdadero yo. Alejandro se encontraba al borde de una crisis definitiva. Los ecos de la risa en su oficina se habían convertido en murmullos inquietantes. Las luces de la ciudad ya no reflejaban la promesa de éxito, sino el peso inminente del dolor. Cada día, al mirar su espejo, se enfrentaba a un extraño, un hombre alejado de sus valores, encadenado a expectativas que nunca había elegido. En cada respiración, sentía cómo la angustia lo abrazaba, lo apretaba en una trampa emocional. La relación con Silvia comenzó a abrirle ventanas en su mente que creía cerradas. Su perspectiva sobre el éxito comenzó a transformarse, pero cada conversación con ella agitaba un torbellino de decisiones dentro de él.
Así, después de una de sus charlas, en la que ella lo instó a reflexionar sobre el impacto que podría tener su fortuna si la utilizaba para ayudar a los demás, un pensamiento inquietante germinó en su mente. ¿Qué pasaría si renunciara a parte de su imperio por algo más significativo? Al caer la noche, Alejandro se retó a sí mismo. Un reto personal, un ejercicio de despojamiento. Comenzó a pensar en su fundación. Tradicionalmente, su enfoque había sido financiar proyectos grandiosos que poco se conectaban emocionalmente con las personas a las que quería ayudar. ¿Acaso no podría crear iniciativas más cercanas a sus raíces, a sus vivencias? Imaginó abrir centros de educación y entrenamiento en el mismo barrio del que emergió, dándole las herramientas necesarias a familias que luchaban como la suya lo hizo. Sin embargo, como un eco persistente, la presión familiar lo asedió. Su padre había construido un imperio que Alejandro venía arrastrando, una reputación inquebrantable que se vería manchada si se hacía público su interés en proyectos menores. Esa noche, las palabras de Silvia resonaban en sus pensamientos, como un mantra: no todo se mide en lo que tienes. La idea de perder su estatus lo consumía, pero la posibilidad de ayudar a muchos otros era como un faro en la oscuridad. Un encuentro fortuito lo llevó a tener una conversación decisiva con su mentor, Roberto, un inversionista que también había meditado sobre el fin del éxito material. ¿Crees que serás recordado por las cifras en tu cuenta bancaria o por las vidas que transformaste? Le preguntó Roberto, desafiando el modelo de éxito que Alejandro había seguido ciegamente. La pregunta lo mantuvo alerta, inquieto en su piel. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante entre el hombre que había sido y el que podía ser. Empezó a trabajar en un plan que equilibrara sus deseos personales con su legado. Con el apoyo implícito de Silvia, cada paso lo acercaba más a una decisión que podría cambiar su vida, pero que amenazaba con desmarcar su imagen. La dualidad de su existencia se tornaba insostenible. En medio de esta batalla interna, llegó un rumor escalofriante: la amenaza de un escándalo aún mayor, más destructivo, estaba acechando. Las sombras de los errores del pasado se alzaban, y Alejandro sabía que los cimientos de su imperio titubearían si decidía apostar por una nueva visión. El dilema se tornó más complejo: salir de la penumbra y arriesgarse a perderlo todo o aferrarse a su legado, aunque vacío de auténtico significado. Mientras la tormenta se intensificaba, Alejandro comprendió que el momento de tomar una decisión se acercaba. La vida que había vivido lo había llevado hasta este punto, ahora su valor sería medido en decisiones audaces. ¿Cuál es el verdadero precio del éxito?, se preguntó, mientras su mente giraba hacia lo inevitable. Cuando la verdad finalmente golpeara, ¿estaría listo para enfrentar lo que vendría o sucumbiría al miedo y la presión? Su futuro pendía de un hilo, y la presión empujaba inexorablemente hacia el abismo. Alejandro se sentó en su oficina, los papeles desordenados a su alrededor reflejaban un caos que resonaba en su mente. A través del cristal, las luces de la ciudad titilaban, ajenas a la tormenta interna que lo asediaba. Decidido a aclarar sus pensamientos, se tomó un momento para inhalar profundamente, buscando un hilo de claridad entre el desasosiego que sentía. Sabía que su vida necesitaba un cambio drástico, una transformación que desafiara la percepción del éxito que había abrazado toda su existencia. La imagen de Silvia lo acompañaba, su voz resonando en su mente como un faro de esperanza. ¿Sería capaz de dar el paso necesario hacia lo desconocido? Cada vez que pensaba en la posibilidad de abrir centros de formación en su antiguo barrio, una chispa de emoción lo atravesaba. Pero esa chispa era rápidamente apagada por su miedo a deshacer lo que su padre había construido. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Era Roberto, su mentor. Alejandro, necesitamos hablar. He escuchado rumores. Quiero que veas esto desde otra perspectiva, le dijo con seriedad. Las palabras de Roberto tenían un peso que lo hizo sentir que el tiempo se detuvo. Aceptó el encuentro, sintiendo que cada paso hacia la reunión lo acercaba a la confrontación con sus miedos. Se encontraron en un café, el aroma a café fresco y pasteles lo envolvió, pero él permanecía ensimismado en sus pensamientos. Roberto, observándolo, rompió el silencio. He aprendido que ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Debemos replantear lo que consideramos un fracaso y un éxito. Alejandro se sintió confrontado.
Tras un par de tazas de café, comenzó a compartir su visión. Quiero ayudar, Roberto, pero tengo miedo. ¿Qué sucederá si la gente no ve lo que quiero hacer como importante? ¿Y si eso derrumba todas mis estructuras? Roberto lo miró fijamente. Las estructuras cambian, Alejandro, pero el valor que aportas a las vidas de otros nunca se desvanecerá. ¿Vas a seguir consolándote en la oscuridad o te permitirás brillar en tu verdadero potencial? Le dijo, con una intensidad que penetraba en la confusión de Alejandro. A medida que la conversación se desarrollaba, algo en Alejandro comenzaba a despertar. Se dio cuenta de que su deseo de transformación era más fuerte que el temor a la pérdida. Al dejar el café, la resolución nacía entre los pliegues de su ser. Tenía que arriesgarse, y la pregunta de cómo hacerlo seguía presente, pero el impulso hacia adelante lo llenaba de energía. Esa noche, Alejandro se sentó frente a su computadora, los dedos sobre el teclado temblando ligeramente. La decisión de redactar un plan para su fundación aguardaba. Comenzó a esbozar ideas, diferentes formas de ayudar a su comunidad, con cada palabra sintiendo el peso de sus antiguas preocupaciones deslizarse. Las noches que solía pasar perfeccionando estrategias de inversión, ahora las emplearía para trazar un mapa hacia un futuro más significativo. Sin embargo, en medio de su progreso, un nuevo desafío apareció, la posibilidad de que su propio círculo lo traicionara. La noticia del escándalo inminente amenazaba con estallar, y su impulso hacia el cambio se abría ante el cargado de incertidumbre. ¿Qué pasaría si se supiera que estoy desviando recursos hacia proyectos que podrían desacreditar mi nombre? Pensó, la ansiedad rasguñando su determinación. La dirección de su vida tiñó su mente con linternas de advertencia antes de que la noche se disipara. La lucha no solo sería contra su propio legado, sino contra un entorno que podría no aceptar su nuevo camino. El amanecer trajo consigo un nuevo aire, pero también dejó un vacío. El desafío era ahora inminente. Alejandro se dio cuenta de que, para avanzar, tendría que confrontar no solo sus temores, sino también aquellos que una vez consideró aliados. Al abrir la puerta de su oficina, con un nuevo plan en mano, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar lo abrumaba. Sabía que el camino hacia la transformación estaba apenas comenzando, y que, tal vez, este primer paso podría desencadenar una continuación sorprendente. La pregunta que se repetía en su mente era clara: ¿está el mundo preparado para lo que estoy dispuesto a hacer? Como abriendo una caja de Pandora, estaba a punto de descubrir no solo quién era, sino quién podría llegar a ser. Y así, con esta reflexión atormentadora, Alejandro se preparaba para enfrentar no solo el escándalo que podría destruirlo, sino también la oposición de aquellos que no querían que él cambiara. Con un nuevo día sobre sus hombros, Alejandro respiró profundamente, decididamente enfocado en delinear su camino. Cada paso hacia su oficina parecía resonar con el eco de su reciente resolución. Un rayo de luz entraba por la ventana, iluminando su escritorio plagado de papeles. Miró su plan esbozado, un testimonio de sus intenciones, y se sintió, por primera vez, un poco más fuerte, decidido a no permitir que sus temores lo dominaran. Conectó con su antiguo grupo de amigos del barrio. Sabía que ellos eran el núcleo de su propuesta. Eran jóvenes con sueños y aspiraciones que, como él, habían enfrentado adversidades. Pero antes de acercarse a ellos, Alejandro se buscó a sí mismo: ¿qué tipo de líder quería ser? Con el reloj marcando una hora, se encontró en un café familiar, aquel donde había pasado tardes llenas de risas y anhelos perdidos. Al entrar, un sentimiento de nostalgia lo invadió. Allí estaban Marisol y Luis, amigos de la infancia, sentados en la misma mesa donde abordaban temas triviales ahora mediáticos. Al acercarse, sintió la necesidad de expresar su visión. Sin embargo, ¿estaría preparado para la reacción que recibiría? Quiero hacer algo diferente, algo que pueda cambiar nuestras vidas, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Marisol le dirigió una mirada escéptica. Siempre hablas de grandes cambios, Alejandro. Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo algo así? La esperanza suena grande, pero la realidad puede ser dura. Alejandro sintió el peso de sus palabras. La verdad era que, dentro de él, había una batalla incesante entre lo que aspiraba a ser y las dudas que lo acosaban. Puede que haya más en juego de lo que pensé. Mi objetivo es abrir puertas, no solo para mí, sino para otros.
Pero para eso, necesito su apoyo, dijo, con la voz más decidida. La necesidad de apoyarse en compañeros de confianza le parecía ineludible. Marisol alzó una ceja, retadora. ¿Y si fracasas, Alejandro? ¿Y si tu nombre se ve envuelto en ese escándalo que ronda y acabas perdiendo lo que tienes ahora? La posibilidad resonó en su mente como un eco lejano que lo atravesaba. Sin embargo, momentos como este también servían para fortalecer su resolución. En lugar de desmoronarse, se sintió más vivo. Ahí es donde empieza nuestra historia. Es un riesgo en el que todos podemos participar. No puedo hacerlo solo, necesito de cada uno de ustedes, explicó, sintiendo cómo se encendía una llama de esperanza. Tal vez era el momento de mostrarles que el cambio, aunque desafiante, también era emocionante. Conforme avanzaban en la conversación, Alejandro comenzó a reconocer lo que verdaderamente quería. No solo era emprender un proyecto, sino también demostrar que la perseverancia y el apoyo mutuo podían generar un impacto significativo. Cada idea que surgía le ofrecía una nueva perspectiva sobre su propio miedo. Fue en ese momento cuando entró en el café una joven madre soltera, de mirada decidida, que se unió a la mesa. Su nombre era Soledad, había escuchado fragmentos de la conversación y, fascinada, se atrevió a preguntar, ¿creen que un grupo como el suyo puede realmente cambiar las cosas? Alejandro sintió que el destino le sonreía. Eso es precisamente lo que intentamos descubrir. No se trata solo de mí, sino de crear una red de apoyo, respondió, encontrando en Soledad no solo una nueva aliada, sino también un espejo de su propia transformación. Mientras hablaban de posibilidades, Alejandro reflexionó sobre el valor que todos podían aportar. La conversación fluyó, llena de planes y sueños compartidos. Sin embargo, en el fondo de su mente, el temor a la traición seguía susurrándole. ¿Era esta conexión lo suficientemente fuerte como para resistir el embate inminente del escándalo? Sin poder reprimir la inquietud, miró a su alrededor y se preguntó si la comunidad que intentaba construir podría sostenerse ante la adversidad. Si vamos a crear algo aquí, debemos estar preparados para enfrentar lo peor, dijo, su voz cargada de determinación. La conversación se volvió intensa a medida que cada uno compartía sus estilos de vida y luchas personales. El reto era palpable, y en medio de esa sala casi mágica, Alejandro se dio cuenta de que, tal vez, había dado un paso más allá de sus temores. Así, cuando la tarde llegó a su fin, recibió el apretón de manos de Soledad, un nuevo lazo forjado en la incertidumbre. Al salir, con el cielo anaranjado reflejando una mezcla de ilusión y desafío, Alejandro se sintió transformado. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿podría mantener la fe en esta comunidad cuando el escándalo estallara? Su mente lo inquietaba, y la fragilidad de su nueva red de apoyo era como arena entre los dedos. Mientras daba los últimos pasos hacia su automóvil, su mente giraba en torno a un nuevo planteamiento. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser el Salvador, me convierto en el aprendiz de todos ellos? Esto le abrió una puerta inesperada a la posibilidad de descubrir talentos ocultos en su entorno. Alejandro no lo sabía, pero la vida tenía un giro inesperado preparado para él. Antes de que pudiera discernirlo, la confrontación con sus propios temores y el impacto de sus elecciones se acercaban con una inminencia inquietante. El sol comenzaba a extinguirse, dejando un rastro anaranjado en el horizonte, y Alejandro se sentó a la mesa de su cocina, su mente burbujeando con ideas. Esa reunión había sido un punto de inflexión. Lo que había comenzado como una simple conversación para compartir su ambición de crear algo grande se estaba convirtiendo en una oportunidad de aprendizaje real. Sin embargo, junto con esa oportunidad venía la presión de demostrar su valía no solo ante sus amigos, sino también ante sí mismo. Se maldecía por su propia inseguridad. Mientras hacía un repaso mental de la conversación, se dio cuenta de que había dejado que el miedo a fracasar ensombreciera los momentos cruciales que podía haber aprovechado. Soledad no solo había compartido su propia historia de lucha, sino que despertó en él una percepción de que el camino hacia el cambio no era uno que debía recorrer en soledad. Así, en su reflexión, surgió una idea aterradora pero intrigante. Tal vez lo que necesitaba no era una presentación magistral, sino permitir que otros hablasen y compartiesen. Decidido a no permitir que sus dudas lo paralizasen, Alejandro empezó a bosquejar un plan.
Una serie de reuniones, donde cada uno pudiera expresar sus fortalezas, habilidades y cómo podrían contribuir a su proyecto colectivo. La noche avanzaba, y en medio de los murmullos nocturnos, sentía la energía renovada de su propósito fluir a través de él. La idea de convertir su presentimiento de impotencia en un bastión de colaboración lo iluminó con una esperanza palpable. A la mañana siguiente, Alejandro tomó su computadora portátil, un software de diseño y un par de notas y se dispuso a darle forma a su estrategia. Cada trazo en la pantalla representaba un aspecto de su visión: crear una plataforma que no solo permitiera la colaboración, sino que también enfatizara el valor de cada persona involucrada. La emoción crecía en su interior. Este no sería solo un simple proyecto, se convertiría en un mosaico de talentos y relatos de vida entrelazados. Al terminar el boceto, un sentimiento de nerviosismo lo envolvió. Su mente buscaba la forma de comunicar esa idea sin temor al rechazo. Si quiero ser un líder, debo ponerme a prueba, pensó. Estaba claro que el próximo paso era presentar su idea nuevamente a Marisol y Luis, así como a Soledad. Pero, ¿y si su proposición no resonaba con ellos? La posibilidad de que lo descalificaran una vez más lo hizo titubear, pero esa duda, lo sabía, era su mayor adversaria. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de adoptar ese rol ansioso, se dejaba llevar por la curiosidad? Así, decidió adaptar su enfoque. En lugar de actuar como un líder que dicta, se propondría ser un facilitador que invita a los demás a participar. Con su mente más clara y sus cartas sobre la mesa, Alejandro hizo las llamadas. Convocó a todos a una reunión en el mismo café donde se había destapado la conversación inicial. Esta vez, las expectativas no serían poner en marcha un proyecto, sino simplemente explorar los talentos y deseos de cada uno. La invitación fue cuidadosamente elaborada, instando a todos a compartir sin el temor del juicio. Mientras esperaba, comenzó a cuestionar una vez más si su propuesta real sería suficiente para estimular la participación. Podía sentir la presión acumulada en su pecho y su mente girando en torno a posibles escenarios. Pero entonces se recordó algo significativo: el verdadero valor de un líder radica en su capacidad para inspirar y dar voz a sus compañeros. Al llegar el día de la reunión, el ambiente en el café estaba cargado de expectativas. Alejandro respiró profundamente, preparándose para la exploración, no solo de ideas, sino de interacciones que podrían forjar la base de una comunidad sólida. La valentía que había comenzado a gestarse en su interior parecía querer florecer con la presencia de cada amigo. Sabía que, si estaba listo para ser aprendiz, debía abrirse a las vulnerabilidades de los demás. El momento tenía una intensidad palpable, y con una mezcla de nerviosismo y emoción, Alejandro se sentó frente a sus amigos, cruzó las manos sobre la mesa y les sonrió. Hoy no vengo a proponer un proyecto. Vengo a escuchar. Quiero que este espacio sea un lugar donde puedan compartir sus propias visiones y habilidades, expresó con voz firme. Sin embargo, en ese mismo instante, una sombra del pasado se deslizó por su mente. La idea de la traición, del escándalo que lo acechaba, volvió a atormentarlo. ¿Estarían realmente con él en esta nueva travesía o simplemente eran eco de la crítica que temía? Mientras el silencio llenaba la sala, sus ojos reflejaban la tensión de la verdad que se avecinaba. Una nueva dirección estaba definida, pero la pregunta era: ¿tendría la fortaleza necesaria para enfrentar el pasado y convertir la incertidumbre en su mayor aliado? Así, el juego comenzaba, y el verdadero reto apenas estaba por llegar. Alejandro observó a Marisol, Luis y Soledad, sentados frente a él, cada uno con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la inquietud. El silencio, pesado como una nube de tormenta, hizo que su corazón latiera más rápido. Este momento, esta reunión, no era solo un acto social, era un puente hacia algo más grande. Sin embargo, la sombra del escándalo que había marcado su pasado se cernía sobre él, obstaculizando su progreso. Me gustaría que cada uno compartiera algo sobre sí mismo, propuso Alejandro, intentando romper la tensión que lo oprimía. No solo habilidades, sino también anhelos. Quiero saber qué los motiva y cómo podríamos entrelazar esas aspiraciones. La frase resonó en la habitación, y por un instante, se sintió más ligero. Era un inicio, un paso hacia la autenticidad. Marisol fue la primera en hablar.
con su voz temblorosa, comenzó a relatar su pasión por el diseño gráfico, su deseo de crear entornos que no solo fueran visualmente atractivos, sino que también contaran historias. Mientras hablaba, Alejandro sintió como su inseguridad emergía otra vez, comparándose con la claridad de la pasión de Marisol. Pero recordó que estaba allí para escuchar, no para juzgar. La vulnerabilidad que ella exhibía era un reflejo de lo que él necesitaba aprender. Luego fue el turno de Luis. Compartió su experiencia en marketing digital, cómo había desarrollado campañas exitosas y querido siempre combinar esa habilidad con sus intereses en la sostenibilidad. Mientras Luis hablaba, Alejandro notó que su voz se llenaba de entusiasmo, era evidente que había una chispa que lo iluminaba. Esa energía, ese momento de revelación, lo llenó de oxígeno. Con cada palabra de sus amigos, iba despojándose de la coraza que le había mantenido alejado de expresar sus propias aspiraciones. Soledad, finalmente, comenzó a relatar su amor por la escritura. Su pasión por narrar historias resonaba en Alejandro de una manera profunda. Él había anhelado siempre contar su propia historia, pero sus miedos lo habían mantenido cautivo. En aquel instante, comprendió que quizás su camino no solo era liderar, sino también escuchar y ser escuchado. La conexión que estaban formando abrumaba cualquier sombra de duda. A medida que avanzaba la reunión, Alejandro se dio cuenta de que no solo sus amigos estaban compartiendo sueños y deseos, él también se estaba revelando ante ellos. Empezó a hablar sobre su idea, no desde la posición de un líder que tiene todas las respuestas, sino desde la de un hombre que busca comprensión y colaboración. Con cada palabra, su voz se volvió más firme, su postura más relajada. La presión que había sentido se evaporaba lentamente, transformándose en compromiso. Sin embargo, cuando el ambiente se tornó cálido y casi familiar, un eco desconocido se alzó en su mente. La idea de que, a pesar de las promesas y aspiraciones compartidas, su pasado podría volver a atraparlo en un ciclo de traición y juicio. ¿Era legítima la conexión que estaba forjando o era solo una ilusión que pronto se desmoronaría? Esa incertidumbre lo acechaba, convirtiéndose en un murmullo inquietante que amenazaba con enturbiar su momento de crecimiento. Ahora que hemos compartido nuestras visiones, ¿cómo podríamos unir fuerzas, realmente unir fuerzas, y materializar un proyecto?, preguntó Alejandro, decididamente. Al hacerlo, no podía evitar que su mente se llenara de dudas sobre su capacidad para mantener alineados a todos en esta nueva travesía. Pero en el fondo, sentía una corazonada. Si pasaba por alto su pasado y se enfocaba en lo que estaban construyendo juntos, tal vez encontraría la fuerza que realmente buscaba. Mientras sus amigos comenzaban a intercambiar ideas y propuestas, Alejandro giró ligeramente la cabeza hacia la ventana. El atardecer llenaba el cielo de colores vibrantes, un recordatorio de que siempre había espacio para la transformación. Sin embargo, aquel eco persistente de traición y miedo seguía presente, como la sombra que nunca se va. La pregunta persistía en su interior: ¿podría realmente dejar atrás su historia y encontrar el camino hacia una nueva vida? La reunión había sido un éxito inicial, pero una palabra, una afirmación o un recordatorio inesperado podrían desestabilizarlo. La perspectiva de enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la oportunidad de crear un futuro, estaba en juego. Alejandro comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría el valor necesario para afrontar lo que se avecinaba, o se dejaría consumir por su historia? El horizonte se oscurecía, pero su corazón palpitaba con renovada determinación. La lucha interna por enfrentar al pasado jamás había sido tan pronunciada, y Alejandro sabía que en los próximos días se definiría su rumbo. El futuro le traería respuestas, o más preguntas que lo llevarían al abismo de sus miedos. La inquietante posibilidad de la revelación lo impulsó hacia adelante, imbuido de un deseo ardiente por descubrir su verdadero potencial. Cada palabra intercambiada en aquella reunión resonaba en la mente de Alejandro mientras su grupo empezaba a delinear los primeros pasos de su proyecto. Con cada idea, él se preguntaba si realmente podía ser un motor de cambio o si, más bien, era solo un personaje más dentro de un escenario que no le pertenecía. Esa autocrítica lo acechaba, erigiéndose como un muro entre su intención y su realidad. La siguiente mañana, se despertó con la necesidad de hacer limpieza de sus pensamientos. Resolvió salir a caminar por su barrio, el aire fresco de la mañana lo envolvió como un abrazo.
Se obligó a reflexionar sobre las palabras de Marisol, Luis y Soledad. Al final de la reunión, sus propias aspiraciones habían comenzado a tomar forma. Pero, ¿cómo articularlas sin que el peso de su historia oscureciera sus intenciones? Mientras caminaba, sopesó su pasión por la docencia. Había conocido la satisfacción de compartir conocimientos en un taller improvisado que había liderado hace unos años. Pero también recordaba cómo el miedo y la inseguridad lo habían llevado a abandonar esa faceta de su vida. Ahora, el pensamiento de redescubrir esa parte de sí mismo lo intrigaba. Esa tarde, Alejandro decidió sentarse en un banco del parque local y sacó su libreta. Comenzó a escribir un esquema sobre lo que podría ser un taller de creatividad e innovación. De inmediato, la idea tomó vida en su mente. Su objetivo más allá de enseñar sería facilitar un espacio donde otros pudieran confrontar su ser y explorar su potencial. Sin embargo, una sombra se interpuso, ¿y si fracasaba? La pregunta lo paralizó durante un momento. En un instante de lucidez, Alejandro se dio cuenta de que el miedo al fracaso era una manifestación directa de sus inseguridades, vestigios de su pasado. Decidió entonces que cada paso hacia adelante sería también un acto de liberación. Al trazar un plan no solo para sus futuros talleres, sino también para su propia vida, se dio cuenta de que había comenzado a desafiar sus propios límites. Durante los días siguientes, se sumergió en la preparación y el diseño del taller. Se sentó con sus amigos, compartiendo ideas y revisando su esquema, alimentando ese empeño colectivo. Luis lo motivaba a incorporar el marketing digital en su estrategia, mientras que Marisol sugirió crear materiales visuales atractivos. A cada encuentro, Alejandro se sentía menos como un líder cargado de expectativas y más como un colaborador, un artífice de un sueño compartido. A medida que avanzaba el proceso, no obstante, comenzaban a surgir otros desafíos. En la conversación sobre la fecha y la logística, Soledad puso sobre la mesa una inquietud. Alejandro, estás tan concentrado en lo que vas a enseñar que parece que no has contemplado lo que esto significa para ti emocionalmente. ¿Por qué quieres hacer esto realmente? Las palabras de Soledad lo golpearon como un balde de agua fría. Se sintió expuesto, como si un prisma estuviera dividiendo su imagen y revelando facetas ocultas, sintió una presión latente debido a su incapacidad para desnudarse emocionalmente ante ellos. No era únicamente la carga del pasado lo que lo retenía, sino la posibilidad de decepcionarlo si no podía sostener la imagen que había empezado a construir. Su mente, en un torbellino de contradicciones, le decía que había que ser vulnerable, que mostrar su lucha podría fortalecer el lazo que ya estaba formando. Así, decidió enfrentar esa vulnerabilidad, en última instancia, como un acto de liberación. En la próxima reunión, se prepararía para abrirse. Sin embargo, la angustia también le acariciaba el corazón, temiendo que confiarse a ellos pudiera desmoronar la carrera que había empezado a construir. Con esos pensamientos resonando en su interior, Alejandro se detuvo al borde del parque, observando a los niños jugar y a las parejas compartir risas. La vida se desarrollaba en su caos hermoso, recordándole que todo cambio comienza en la confrontación de uno mismo. Con una nueva determinación, se prometió a sí mismo que no podía evitar la verdad por más tiempo. La duda y la incertidumbre no serían sus enemigas, sino las herramientas con las que forjaría su futuro. El final de la semana se acercaba, y la próxima reunión prometía ser un punto de inflexión crucial no solo para el proyecto, sino también para su evolución personal. Aquí estaba la gran pregunta: ¿podría realmente despejar el camino y abrazar una autenticidad capaz de erradicar el miedo que había cargado tanto tiempo? ¿Estaría dispuesto a perder el control en la búsqueda de un propósito mayor? Con la brújula de sus deseos y temores en mano, Alejandro se preparaba para un nuevo giro, ese que podría definir su viaje hacia un futuro renovado. La reunión llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. La noche anterior se había desvelado, ensayando en su mente las palabras que esperaban ordenarse de manera coherente y sincera. El temor de que su vulnerabilidad se volviera un boomerang que lastimara sus aspiraciones lo mantenía alerta, pero esta vez era diferente. La claridad de su intención lo guiaba, como una brújula, a la verdad que necesitaba compartir. Al llegar al café donde había acordado encontrarse con su grupo, se prendió la luz de la posibilidad. Cada rostro familiar oscila entre sonrisas cómplices y miradas de expectación. Era el momento.
Se sentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Quiero empezar este encuentro de forma distinta, anunció Alejandro, tomando una bocanada de aire antes de continuar. Los nervios se asomaban a la superficie de su voz, pero también había un soplo de resolución. Hoy no solo quiero hablar sobre el taller, sino sobre mí. Sobre lo que significa para mí dar este paso. La mirada de sus amigos se intensificó. Luisa sintió, Marisol dio un leve golpe en la mesa, e incluso Soledad sonrió cómplice. Era el momento que Alejandro había visualizado, una oportunidad para ser completamente honesto. Me he dado cuenta de que el miedo que llevo dentro es un antiguo compañero. Durante años, he dejado que ese miedo me defina. He evitado ser sincero sobre mis inseguridades. Pero mientras preparaba este taller, comprendí que no puedo liderar a otros sin primero enfrentar mis propios demonios. Sus palabras comenzaron a fluir con la intensidad de alguien que ha decidido despojarse de una pesada armadura. Había un poder en la vulnerabilidad que empezó a desplazar la presión que sentía. Perdí la confianza en mí mismo y, a menudo, me pregunto si realmente estoy preparado para esto. Sé que el fracaso podría ser una posibilidad, y al mismo tiempo, me doy cuenta que no es el fin del mundo. Al compartir este espacio, quiero que otros también sientan que es seguro fracasar y levantarse de nuevo. A medida que hablaba, el ambiente se impregnaba de una energía renovada. Las palabras de Alejandro resonaban no solo en su mente, sino también en los corazones de sus amigos. La sensación de conexión se hacía palpable, y la antes temida vulnerabilidad se transformaba en un puente hacia una relación más profunda entre ellos. Con cada palabra, se sentía más ligero, más capaz. La presión de mantener una imagen sólida se desmoronaba, y en su lugar, emergía un nuevo Alejandro, listo para asumir su papel de facilitador en un camino de crecimiento compartido. Y en ese instante, la idea de fracaso dejó de ser una amenaza, se convirtió en una lección. Cuando Alejandro finalmente cerró su intervención, fue recibido por una calidez genuina. Luis empezó a hablar, ofreciéndose a ayudar con la promoción del taller, mientras Marisol proponía realizar un video sobre su experiencia. Soledad, emocionada, encontró el momento perfecto para compartir su propia historia de inseguridades superadas. Sin embargo, en medio de esta ola de apoyo, una sensación de inquietud emergió. Algo aún no estaba del todo en su lugar. Mientras la conversación fluyó y las ideas retumbaron en el aire, Alejandro no pudo evitar que una voz interior le susurrara un nuevo dilema. ¿Era suficiente abrirse así? ¿Podría realmente conectar con su audiencia en un nivel más profundo si no exploraba más a fondo su propia historia? Sin embargo, tenía miedo de perderse en el relato. Las sombras del pasado parecían reemerger, listas para enturbiar su progreso. Si la apertura había sido una liberación, ahora se planteaba la cuestión de los límites. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para ser auténtico? Aquella conexión fortalecida también lo empujaba hacia la incertidumbre. Con esta inquietud vibrando en su interior, Alejandro se preparó para la siguiente semana. La siguiente reunión no solo representaría el avance de su proyecto, se perfilaba como el escenario de su confrontación más profunda, esa que podría transformar no solo el rumbo del taller, sino también el de su alma. La necesidad de decidir cuán lejos se aventuraría en ese viaje de autodescubrimiento lo empujaba hacia la inquietante pregunta: ¿estaría listo para desvelar los secretos más oscuros que lo mantenían anclado al pasado y que, al mismo tiempo, podrían liberar su futuro? Su próximo paso no solo amenazaba su proyecto, sino que podría redefinir su propia existencia. Alejandro pasó los días previos a la siguiente reunión sumido en una mezcla de ansiedad y expectativa. La vulnerabilidad que había mostrado le dejaba un aire de liberación, pero la sombra de su pasado se cernía sobre él como una nube oscura. Cada vez que encontraba un momento de calma, los recuerdos de sus fracasos acudían a su mente, recordándole lo que había intentado dejar atrás. Esa batalla interna lo llevaba a preguntarse si realmente estaba listo para continuar por este camino. Al llegar el día del encuentro, se sentía como un equilibrista en la cuerda floja. Tomó un profundo respiro antes de entrar al mismo café donde la honestidad había florecido la semana anterior. Sin embargo, esta vez, todo era diferente. La atmósfera, que antes se sentía cálida y acogedora, parecía estar cargada de una tensión palpable.
Sus amigos ya estaban sentados, y sus miradas eran una mezcla de apoyo y curiosidad. Alejandro se sentó, evitando sus ojos y concentrándose en el fondo de su taza de café. Las palabras que había planificado se desvanecían en su mente, reemplazadas por la inquietud que crecía como una bomba de tiempo. Necesitaba abrirse más, pero la idea de revivir antiguos traumas lo intimidaba. Sin embargo, si quería conectar con su grupo, sabía que debía arriesgarse. Era un dilema moral que lo desnudaba ante sus propios ojos. Me gustaría compartir algo más profundo hoy, comenzó, su voz temblando. Siento que lo que he compartido hasta ahora apenas rasca la superficie de lo que realmente soy y lo que he enfrentado en mi vida. Las palabras parecían una promesa a sí mismo, un pequeño acto de valentía que podría costarle mucho. Sus amigos se inclinaron hacia adelante, con una atención silenciosa que lo animó a continuar. He vivido con la carga de no sentirme lo suficientemente bueno, no solo para este taller, sino para muchas cosas en mi vida. Como si en todo momento estuviera tratando de alcanzar algo que estoy convencido que nunca tendré. Habló de su infancia, de las expectativas que se le impusieron, de los sueños que se convirtieron en pesadillas al chocar con la realidad. La vulnerabilidad que había sentido semanas atrás ahora se transformaba en un campo de batalla. Las palabras llegaban entrecortadas, la voz titubeante. Pero había algo más profundo en sus declaraciones, una urgencia por no solo hablar, sino también para liberar esas viejas cadenas que lo mantenían atrapado. Marisol, que siempre había sido la más comprensiva, rompió el silencio. Alejandro, eso es increíblemente valiente. A veces, nuestra mayor fortaleza está en ser honestos sobre nuestras debilidades. Las palabras resonaron en él como un eco de su propia convicción. A pesar del apoyo, la presión interna se intensificó. Alejandro alzó la mirada hacia sus amigos, sabiendo que estaba a un paso de algo monumental. No quiero que esta reunión solo se base en compartir secretos. Quiero que se convierta en un lugar donde todos podamos ser vulnerables y crecer juntos. Para que aquellas inseguridades, que muchas veces parecen ser nuestras enemigas, se conviertan en el combustible que nos impulse. Era evidente que se estaban gestando cambios en su grupo, pero Alejandro también sabía que estaba en medio de una transformación personal que amenazaba con llevarlo a un abismo de descubrimiento. Sin embargo, una pregunta permanecía sin respuesta en su interior: ¿podría realmente enfrentar el dolor que implicaría desenterrar viejos traumas? Cuando la reunión terminó, un aire de posibilidad flotaba en el ambiente, pero también una inquietud. Alejandro sintió que había abierto la caja de Pandora en su vida. No podía retroceder, y la perspectiva de enfrentarse a sus miedos más profundos lo aterrorizó. Al salir del café, la brisa fresca le golpeó el rostro, como una invitación a enfrentar el camino que había comenzado a trazar. De camino a casa, un pensamiento se instaló en su mente: ¿había desatado algo que ya no podría controlar? Sus pasos resonaban en la acera, llevándolo hacia lo desconocido. Mientras la intersección de su pasado y futuro se tornaba más visible que nunca. Estaba en la cuerda floja, y el siguiente paso podría llevarlo a un lugar de dolor o a una liberación sorprendente. Con esa incertidumbre pesada en el corazón, Alejandro se preguntaba, nuevamente, ¿sería capaz de romper el ciclo de su historia y reescribir su futuro? Estaba preparado para buscar respuestas, pero la travesía podría ser mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. Las semanas pasaron y la tensión que había acumulado comenzó a desvanecerse. Alejandro se encontraba en una fase de transformación profunda, una metamorfosis que requería tanto valentía como vulnerabilidad. Había compartido con su grupo sus temores, y aunque la lucha interna persistía, el hecho de haber expresado sus verdades más íntimas le proporcionaba un aire de liberación. La reunión en el café se había convertido en un punto de inflexión. La conexión con sus amigos evolucionó hacia una comunidad establecida, donde cada voz contaba. Fue al final de una de esas reuniones cuando Alejandro decidió dar un paso audaz. Quiero que vean algo, les dijo, mientras se preparaba para presentar su proyecto aún en pañales, pero cargado de deseos de ayudar. Se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a compartir su visión. En lugar de centrarse solo en el taller de creatividad y superación, ahora hablaba de cómo cada uno de ellos podía ser parte de un cambio significativo dentro de su barrio. Esto no solo se trata de mí.
Se trata de lo que podemos construir juntos, afirmó. Sus amigos lo miraban con atención, y ante cada palabra sentía que el peso de las expectativas se volvía más ligero. La idea de crear un espacio donde otros pudieran reunirse para aprender y compartir experiencias iba más allá de su búsqueda individual. Era un esfuerzo colectivo. La vulnerabilidad que había mostrado ante ellos se transformó en un motor de energía que impulsaba la conversación. Luis se ofreció para manejar la proyección del taller en redes sociales, Marisol se comprometió a diseñar los materiales visuales, y Soledad se emocionó ante la idea de penetrar en el mundo de la escritura mientras compartía su historia. Cada nuevo compromiso se sentía como un ladrillo más que construía su nueva vida, como un refugio del miedo que una vez lo había atrapado. Alejandro había comenzado a visualizar un futuro en el que ya no solo habría sombra. Con el tiempo, la comunidad creció. Las sesiones en el local de su barrio empezaron a tomar forma. Más personas se unieron, cada uno contribuyendo con sus talentos únicos, y pronto ese taller se convirtió en un bullicioso espacio de creación y descubrimiento. La primera clase fue un éxito, pero más allá del número de asistentes, la verdadera victoria era el sentido de pertenencia que se había creado. Aquellos jóvenes, aquellas familias, estaban allí, dispuestos a explorar sus propias posibilidades. La noche posterior a la primera clase, Alejandro se sentó en su cocina, sintiendo en su interior un calor renovador. Al mirar por la ventana, las luces de la ciudad brillaban como un reflejo de su interior, iluminando su camino. Se sentía pleno. Había logrado romper las cadenas de su pasado y construir un futuro basado en ayuda y colaboración. Ese proceso de compartir había sido la catarsis que tanto necesitaba. El reconocimiento llegó de diversas formas. No solo sus amigos lo validaron, sino que la comunidad comenzó a hablar sobre el impacto que estaba teniendo en sus vidas. Sentir esa validación externa le otorgó una confianza sólida que nunca antes había experimentado. La presión familiar que una vez lo había abrumado disminuyó, pues se dio cuenta de que el éxito no residía en cumplir con las expectativas de otros, sino en convertirse en un agente de cambio. Uno de los momentos más reveladores fue cuando sus padres asistieron a una de las sesiones. Al finalizar, su madre se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «No puedo creer lo valioso que eres, Alejandro. Nunca debiste dudar de ti mismo». Fue el cierre perfecto, un eco de reconocimiento que retumbó en su alma. Por fin, había logrado no solo redimir su propia historia, sino también conectar con aquellos a quienes más amaba. Lo mejor está por venir, se dijo a sí mismo, vislumbrando un futuro colmado de posibilidades. Con una base establecida y una comunidad que crecía, Alejandro entendió que el verdadero éxito consistía en nutrir relaciones auténticas y compartir oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, Alejandro se convirtió en el hombre que siempre había querido ser, un líder consciente, un hombre resiliente y, sobre todo, un ser humano dispuesto a escuchar y a servir. Había conquistado sus demonios interiores, logrando reconocimiento y satisfacción. Había abierto una puerta a un viaje que apenas comenzaba, marcado por la empatía y la solidaridad. A todos los que han seguido esta historia, les invito a reflexionar sobre su propia capacidad de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos saber que están con nosotros. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, construyamos un camino hacia la superación personal.